Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo nos veas. Bienvenidos a Justicia Fiscal y Educación, este programa que es promovido por la campaña peruana por el derecho a la educación y el Grupo Nacional de Presupuesto Público, desde Lima, Perú. En esta edición contamos con la presencia de Adrián Falco, que es coordinador en Fundación CES y secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, con quien hablamos sobre algunos mitos sobre los impuestos, el rol del Estado, la desigualdad, la justicia fiscal y su vínculo con la calidad de vida de los ciudadanos. No te lo puedes perder. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por concedernos un tiempo. Sabemos que estás ajetreado y el tiempo es valioso en estos tiempos, Adrián. ¿Cómo estás? Bien, Andy, gracias por la invitación. La verdad que esperaba este momento porque lo he visto varias veces a tu programa en Facebook, en YouTube, y la verdad que interesante cómo surgen las notas ahí y uno aprende mucho. Eso es importante, ¿no? Compartir. Yo creo que lo importante es compartir información, ¿no? Valiosísima sobre todo. Yo quería empezar esta conversación, Adrián. Si bien hay el tema de justicia fiscal tiene números y datos, cifras interesantes, quería empezar con una cita, si me permites, ¿no? De este libro de aquí, de Fernando Savater, el filósofo español, que se llama Los 7 pecados capitales, que es súper conocido Savater. Voy a empezar con una cita chiquitita nada más que me llamó la atención. Ustedes dirán qué tiene que ver la filosofía con este tema que vamos a conversar. Entonces, en la página 63, en el capítulo que dice la avaricia, Savater dice algo bien interesante que nos da para reflexionar. Dice: vivir para acumular millones, caiga quien caiga, no es un buen objetivo, pero tampoco es un delito. Basta con observar cómo engordan y crecen las grandes corporaciones. Son los que dicen: mi trabajo es ganar dinero, el más listo es el que más gana. Hay que inventar trucos para ganar más. ¿Por qué me voy a regular? Cuando yo era chico existía la idea del fair play, de lo decente, de que las cosas debían tener una dimensión social y un límite. Esta forma de encarar la vida y los negocios ha desaparecido. Quería empezar con esa cita de Savater porque creo que está perfecto para enmarcar el panorama en el que estamos viviendo actualmente. Y quiero recordar un poco, en esta pandemia hemos visto, por ejemplo, en Perú, cómo las clínicas se volvieron multimillonarias con los cobros por atención a los pacientes que llegaban a emergencia. Adrián, ¿en qué mundo estamos viviendo? Me quedé con la cita que mencionabas recién de Savater, con la idea de la dimensión social, ¿no? La idea de la dimensión social de los problemas, y eso creo que no hay que perderlo de vista nunca. Los problemas son políticos y son sociales, y en el medio de todo eso, toda esa dimensión política y social está hecha de nosotros mismos, de los seres humanos que habitamos este planeta. A veces, aunque parece una verdad de perogrullo esto, a veces se pierde de vista totalmente, y empezamos a hablar de indicadores, de PBI, de porcentajes, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, no, el PBI en Perú creció un 1%, y nos tenemos que poner contentos por eso. Digo, la pobreza sigue estando ahí, la marginalidad sigue estando ahí, los bajos salarios siguen estando ahí. Entonces digo, ¿cuáles son los indicadores que, valga la redundancia, nos pueden decir, nos pueden indicar que estamos en el camino correcto, en pos de resolver la pobreza y la marginalidad de nuestra región? Entonces creo que eso es fundamental, la dimensión social de los problemas. Y después, algo que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? La justicia fiscal se basa muy fuertemente en un concepto de solidaridad. El que tiene más, aporta más, y por obvias razones el que tiene menos, aporta menos, pero recibe más también, porque lo necesita. Y eso lamentablemente está quedando de lado, y me parece muy oportuna las citas de Savater porque apunta a eso, ¿no? A recuperar el lazo social, a recuperar la construcción de humanidad que hemos ido perdiendo durante todos estos años. Claro, me gusta mucho el término que él utiliza, un término futbolístico, ¿no? El fair play, el juego limpio, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Con el hecho de ser justos, equitativos, y creo que eso va en razón en lo que tú dices, Adrián. Bueno, si hablamos de fair play, creo que en el mundo de las finanzas, tarjeta roja para todos y para todas. No, sí. Una falta detrás de la otra. No hay fair play en el mundo de las finanzas, no hay fair play en el sistema tributario internacional. Lo que hay son jugadores que rompen las reglas, y jugamos sin árbitro. Claramente jugamos sin árbitro.
Claro. Y somos el equipo, lamentablemente, digo, y hablo de los pueblos y nuestros países, somos el equipo que juega con menos jugadores, ¿no? Así es, exacto. Digo, para mantener la analogía futbolera. Sí, exacto. Es importante que esto se entienda claramente, ¿no? Por dónde van las cosas. Hay unos datitos interesantes que tú mencionaste en un evento. Recientemente se hizo un evento en Chile sobre justicia fiscal y derecho humano a la educación también, ¿no? Por ejemplo, dice, en la región latinoamericana y caribeña, que es donde estamos, ¿no? Mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia. Y sin embargo se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. Eso quiere decir que lejos de priorizar, digamos, las necesidades de gran parte de la población, está creciendo cada vez más en detrimento de la gran mayoría, Adrián. Sí, exacto. Sí, es preocupante. Además, es preocupante el avance del poder corporativo sobre los gobiernos. Eso creo que es lo más preocupante, ¿no? La famosa captura del Estado por parte de las corporaciones. Eso me parece que es uno de los principales problemas. Hoy temprano estaba leyendo el caso de Amazon, por ejemplo. Amazon es una empresa que se caracteriza básicamente por evadir impuestos, ¿no? Si a mí me preguntan qué hace Amazon, evade impuestos. Después hará otras cosas, pero lo primero que hace es evadir impuestos. Y paga las multas que tiene que pagar. Pero además, Amazon invierte muchísimo dinero en lobby. En hacer lobby en todos los países en donde opera. Financia campañas. Bueno, ese es su trabajo. Elige no jugar limpio. Y elige también, de alguna manera, influir sobre nuestros parlamentos, sobre algún sector de la clase política, para que fallen o que generen reglamentaciones, normativas, leyes en favor de sus intereses. Eso que tú dices es importantísimo. Acá quisiera detenernos un ratito para que la gente entienda claramente, porque normalmente la corrupción, y también hay tema de corrupción, la gente relaciona muchas veces el tema económico, de hecho hay un libro importantísimo acá sobre la historia de la corrupción en el Perú, que te habla desde la época de los inicios de la República y antes del Perú, y solamente piensa en los políticos, ¿no? Es decir, cuando se habla de corrupción, solamente se piensa en los políticos, ¿no? Es decir, hemos vivido aquí también estos casos recientes de empresas fraudulentas, pero se piensa en el político y en el Estado y no en las empresas privadas, ¿no? O sea, en el radar como que lo sacan, mentalmente se le saca un costadito. Y hay un dato también interesante que me gusta compartir, que quisiera compartir. Por ejemplo, que lo mencionaste también, dice, 60% del dinero ilegal que da vueltas alrededor del mundo se genera por el comercio fraudulento entre empresas, es decir, delitos, tráfico de armas, trata de personas, y solo el 5% equivale a corrupción política. Entonces, pero sin embargo, cuando se habla de corrupción, ¿no?, en la opinión pública, solamente se piensa en los políticos, nada más. Pero las empresas privadas como que se les pasa por agua tibia, como decimos acá en Perú, Adrián. Sí, aprovecho que estamos en el momento de recomendar libros. Yo recomiendo que se llama Las Islas del Tesoro. Excelente. Que para mí ha sido un libro que me ha marcado mucho porque habla de los paraísos fiscales y los hombres, y es interesante que diga los hombres que se robaron el mundo. Recomiendo su lectura. Bueno, ¿quién es el autor o es multiautoral? Es Nicholas Jackson. Ya, ok, correcto, es importante. Sí. Las Islas del Tesoro. Las Islas del Tesoro. Sí, ahí para bibliografía básica, para poder estudiar un poco más de este tema. Exactamente. Sí, esos datos surgen de una investigación que hizo Global Financial Integrity hace algunos años, y que da cuenta justamente de esto, ¿no? De cómo las empresas son las que de alguna manera motorizan el fraude tributario a nivel internacional, y cómo la clase política, que tiene su parte de responsabilidad, claramente la tiene, no es el principal problema, no debería ser para nosotros el principal problema. A veces hay mala prensa, a veces lamentablemente los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, no son solamente medios de comunicación, sino que son extensiones de empresas o de holdings o de corporaciones. Son relacionistas públicos. Exactamente. Entonces, cuando los medios de comunicación con los que nos informamos permanentemente, los diarios que leemos permanentemente,
responden a intereses corporativos, ahí ya la verdad no importa. Ahí lo que importa es defender los intereses de ciertas corporaciones. Y ese estudio que hizo Global Financial Integrity es para mí revelador en ese sentido, ¿no? De que el problema no está en la corrupción política, o está en menor medida en la corrupción política, y sí está en gran medida en el comercio fraudulento entre empresas. Claro. Ahora, este punto es interesante, ¿no? Porque cómo los medios de comunicación van construyendo una narrativa que la gente asimila inconscientemente, ¿no? O sea, y después lo replican sin pensarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, hay esta idea, este concepto que muchos políticos han utilizado, ¿no? Que todo lo estatal es malo, negativo, pésimo. Y todo lo privado es óptimo, de calidad, eficiente. Y te voy a poner un caso puntual que no, ahí están las pruebas, nadie va a decir que es mentira. El caso de Rexol en Perú, por ejemplo. Rexol en Perú contaminó las playas en las costas de Lima. Ha dejado una mancha ecológica, ¿no? Una catástrofe ecológica que ha limpiado por encima y dice ya está bonito todo, ¿no? Pagó una multa irrisoria y sigue operando normalmente. Los pescadores de la zona no pueden trabajar hasta el día de hoy, obviamente. Esa zona ya mucha gente perdió el trabajo. La zona está contaminada. Los expertos en ecología sabrán decir cuántos años tomará eso para que pueda otra vez volver a su normalidad. ¿Y cómo lo premian a Rexol? Volviendo el sponsor de la selección peruana de fútbol. o sea, imagínate, y la gente se indignó un poco en redes sociales y ahí acabó, y siguen con esa idea de que lo privado es mucho más eficiente, y ese es un claro ejemplo, Adrián. Sí, cuando hablabas vos pensaba, por ejemplo, en la gran crisis económica del 2008, en la crisis profunda que vivimos durante la pandemia, y ahí creo que estaría bueno reflexionar respecto de quién corrió con el carro de los bomberos a salvar las papas, como decimos en Argentina. Fue el Estado, no fueron los privados. En la crisis del 2008, cuando se cayeron todos los bancos, fue el Estado el que salió a salvar a los bancos para que el mundo no se destruyera. Y con la pandemia ocurrió lo mismo. Fueron los estados, y esto hay que aclararlo, los estados con los recursos de los contribuyentes y las contribuyentes, con los impuestos que pagamos todos, fueron los estados los que salieron a socorrer, a llevar insumos a los hospitales, a comprar las vacunas, a vacunarnos. No fue el sector privado el que hizo eso. Eso la gente lo tiene que tener muy claro. Después el sector privado vio el negocio y se apoderó de eso. Así es. Pero ocurre con muchas cosas, ¿no? Cuando uno dice, no, el iPhone, por ejemplo, es un desarrollo tecnológico privado. No, el iPhone nació como un desarrollo tecnológico estatal. Y después esa tecnología se vendió para que se utilizara el sector privado. Bueno, el Estado tiene una gran presencia en nuestras vidas. A veces no lo vemos con tanta claridad, pero a mí me gustaría que todos pudiésemos pensar un momento qué sería de nuestras vidas sin el Estado. Y el Estado no es solamente un bono, no es solamente una asignación, no es solamente un subsidio, no es pagarle a alguien que está en situación de calle para que coma. El Estado es mucho más grande que eso, pero es una cuestión de reflexionar, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué es el Estado? ¿Cómo está el Estado peruano presente en mi vida, por ejemplo? En el día a día. Y cuando uno haga ese ejercicio, cuando podamos hacer ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de la importancia. Y de la importancia de mantenerlo. Y de la importancia de que las grandes empresas sean las que contribuyan al sostenimiento del Estado, en beneficio de todos y de todas. Esa parte es importantísima, que tiene que ver con el Estado. Quiero vincularlo a otro concepto así que es importante en la temática del programa, que es el tema de los impuestos. Entonces, en esta narrativa de que el Estado es malo, de que lo público es malo, entonces también los impuestos son malos, ¿no? Entonces, hay esta idea, podríamos de pronto titular como estamos a manera interrogante, ¿no? Los impuestos son un robo, como lo he escuchado a algunos políticos decir por ahí, ¿no? No, los impuestos son un robo, ¿no? El Estado me roba y yo no quiero yo quiero que haya menos Estado, ¿no? Se me viene a la mente la imagen de ese candidato arrancando de la pizarra los ministerios, ¿no? Así, y que mucha gente ha aplaudido, ¿no? De pronto sin saber exactamente qué implica eso, ¿no? Adrián, entonces, para saber esta idea, ¿los impuestos son malos? O sea, ¿por qué no son malos los impuestos? ¿Y qué hay de esta narrativa, Adrián? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decíamos al principio respecto de la solidaridad.
Los impuestos no son malos, y es el contrato que uno de alguna manera firma cuando vive en una sociedad, ¿no? Uno aporta a esa sociedad para que esa sociedad crezca, se desarrolle, y creo que ese famoso contrato social del que hablábamos al inicio tiene que ver con esto. No existe un país en el cual no se paguen impuestos, y no existe un país en el cual un Estado no administre correctamente esos ingresos. Por supuesto que la discusión es muy amplia, ¿no? Porque podemos empezar a hablar de, bueno, cómo el Estado cuida esos recursos, cómo los distribuye. Lo importante acá es saber que la mayor parte de esos recursos no vienen de los que más tienen. Y ese es un grave problema. Imagínense, por ejemplo, si en Argentina, que tiene una evasión de impuestos a las ganancias de las grandes empresas de casi el 5% de su PBI, si esos recursos pudiesen ingresar a las arcas del Estado. De alguna manera uno podría decir, bueno, ya que recaudamos el 5% de nuestro PBI gracias a que pudimos cobrar a las grandes empresas, ahora la gran parte de la población que paga un impuesto mínimo por el trabajo que realiza va a dejar de pagarlo. Porque la recaudación se nutre por otros ingresos. Ese es el camino que habría que tomar en todos nuestros países, ¿no? Recuperar el dinero que las grandes empresas nos están robando, nos están sacando de nuestros países, para poder alivianar la carga de los sectores que menos tienen, que son en definitiva los que terminan sosteniendo el Estado con el consumo, porque los impuestos al consumo son los más grandes, son los impuestos que más contribuyen a la recaudación general. Y ahí entra un concepto importantísimo en este punto, que es el tema de los... Acabamos de ver un concepto que mucha gente no conoce de pronto, que es el tema de los sistemas regresivos y sistemas progresivos, ¿no? Entonces, que es algo que de pronto no está en la cotidianidad, en estos conceptos de la gente, pero que sin embargo en la práctica sí lo ve, ¿no? Lo ve reflejado desde el hecho de comprar una gaseosa, ¿no? Un pan, ¿no? De comprar los útiles escolares para sus hijos. Quisiera que y eso está vinculado a la famosa, o a un término que sí seguramente han escuchado muchos de nuestros oyentes, es reforma tributaria, ¿no? Se ha escuchado siempre, año tras año, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué son los sistemas regresivos, progresivos, y cómo se enmarca esto en la reforma tributaria, ¿no? En una propuesta de reforma tributaria para ser más justo? Adrián. Bueno, tiene que ver con esto que venimos conversando de quién debería pagar más impuestos. Los sistemas regresivos o progresivos en nuestra región tienen que ver con que quien pague más sea el que más tiene y quien pague menos sea el que menos tiene. Cuando un impuesto es regresivo es porque la mayoría de la recaudación se nutre de impuestos que pagamos todos y todas, el impuesto al consumo, por ejemplo, con el IVA. Y un sistema es progresivo cuando, por ejemplo, se nutre más del impuesto a la ganancia, a las empresas, el impuesto a la renta personal, a los bienes personales. En todos nuestros países, lamentablemente, esa ecuación tiene a los impuestos al consumo muy por encima de los impuestos a la renta, al patrimonio. Y eso no pasa en los países europeos, que es a la inversa. En los países europeos el impuesto a la renta y al patrimonio es mucho mayor, o sea, nutre más al sistema tributario que los impuestos al consumo. En nuestra región lamentablemente no es así, y eso hace que sea injusto. Claro. Por eso proclamamos tan abiertamente la idea de la justicia fiscal. Eso yo creo que sería importante que la gente lo tenga claro, porque cuando se habla de impuestos, el trabajador promedio está pensando, me van a quitar más plata a mí, yo ya estoy con las justas pagando mi luz, mi agua, mi internet, y otro impuesto más. ¿No? Eso porque es lo primero que un ciudadano va a pensar, ¿no? O sea, hablan de impuestos y está pensando en su día a día, ¿no? O sea, obviamente alguien que gana el sueldo básico, pues, que en su cabeza piense que le van a cortar un porcentaje más de su ingreso, obviamente se va a oponer, ¿no, Adrián? Mirá, diste en el clavo con algo que está pasando mucho y que tiene que ver con una gran confusión. Vos mencionaste ahí la luz, el internet. Claro.
esos son servicios que la gente paga, no son impuestos. El impuesto es respecto de tu renta, por ejemplo. Si vos tenés 3 o 4 casas, pagás impuestos por esas 3 o 4 casas. Si tenés 2 carros, 3 carros, pagás impuestos por eso. Los servicios justamente no son impuestos, son servicios que la gente paga. A veces eso se confunde, servicio con impuesto. Y ahí viene el gran problema, porque si un político te dice voy a bajar los impuestos, la gente cree que no va a pagar más la luz. Exacto. No, la vas a seguir, y es más, vas a pagar más todavía, porque lo que plantea este político es reducir los subsidios a la electricidad, que son los que hacen que haya menos luz, ¿no? Exacto. Entonces, esa confusión es importante aclararla. Sobre eso, aclararlo, ¿no? Sí, porque bueno, es que es la narrativa, ¿no? O sea, los medios de comunicación, ¿no? Los medios te dicen esto, los políticos sintonizan con esto, adrede no les conviene aclararlo, ¿no? Porque no les conviene aclararlo, obviamente, ¿no? Claro. Entonces ahí se sigue generando este posicionamiento, vamos a utilizar un término de comunicación, ¿no? Este posicionamiento de algunos conceptos, y ahí viene otra idea de fuerza, ¿no? Que es, más impuestos ahuyenta la inversión. No, más impuestos no, porque la inversión se va a ir, la economía ya está mal, y encima más impuestos se van a ir y no va a haber trabajo. ¿Qué hay de esto cierto? Porque sé que hay investigaciones sobre este punto. Sí, yo recomiendo mucho una investigación que hizo Latindad, que es una red que tiene sede justamente en Lima, en Perú. Latindad determinó en una investigación que se llama Privilegios a cambio de nada, que las empresas mineras en el Perú, pero sobre todo en la región andina, a la hora de invertir, ya sabían exactamente cuál iba a ser su tasa de ganancia, sabían exactamente qué impuestos iban a pagar, en qué países lo iban a pagar, qué cantidad de trabajadores iban a contratar, qué sueldos iban a pagar. Es decir, que no les importó poco si el gobierno peruano les ofrecía o no algún beneficio tributario. Eso viene como de regalo, porque mi tasa de ganancia está asegurada. Ahora, si el gobierno dice que no voy a pagar impuestos a las ganancias por 5 años, perfecto, mucho mejor, más recursos para mí. Y te voy a poner el caso específico de Argentina, por ejemplo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se empezó a decir que, bueno, justamente esto, ¿no? Que si bajamos los impuestos va a venir más inversión. Entonces hubo una rebaja del impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es el impuesto que pagan los más ricos. ¿Por qué? Justamente su nombre lo indica, tienen bienes por encima de la media, entonces tienen que pagar impuestos sobre eso. Bajaron los impuestos para atraer inversiones y no invirtieron un solo peso en Argentina. No invirtieron un solo peso. O sea, el Estado dejó de recaudar y la inversión nunca llegó. Por supuesto que esto lo sabían de antemano y lo que estaban haciendo era otorgarle un beneficio a las clases más acomodadas. Pero no tiene nada que ver que si bajan impuestos las inversiones van a venir. Tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con rebajar impuestos, porque las inversiones, las grandes corporaciones se manejan con otra lógica y ya saben dónde invertir y qué ganancias van a obtener. No necesitan que nuestros gobiernos le estén otorgando regalos de esas características. Claro. Yo creo que, Adrián, podríamos hacer un siguiente programa con mitos populares sobre justicia fiscal. Podríamos dar para varios puntos, ¿no? Pero no quiero cerrar esto sin mencionar esta última parte. Me sonó mucho a lo que dijiste, ¿no? Esto de hay que ponerle rostro a los números. Porque cuando se suele hablar de asuntos de impuestos, de tributos, se habla mucho de cifras, de datos, pero esos datos son personas, o sea, están relacionados a la vida de las personas, tiene rostros, ¿no? Está relacionado al tema de cambio climático, está relacionado al tema de salud, está relacionado al tema de educación. Y sobre este último punto quiero que nos cuentes, nos comentes brevemente, ¿no? Sobre este match que se está haciendo entre justicia fiscal y el derecho humano a la educación, porque es necesario explicarlo, ¿no? Esta vinculación entre justicia fiscal y derecho humano a la educación, Adrián, que se está trabajando en esto por estos tiempos. Sí, me tomo 30 segundos para... Vos usaste la palabra mitos. Nosotros en Argentina
con un equipo que se llama Espacio de Trabajo Fiscal por la Equidad, hemos sacado una publicación que se llama Mitos Impuestos, que justamente tiene que ver con... Sí, es muy bueno. Que justamente tiene que ver con desterrar muchos mitos que hay en Argentina respecto de los impuestos. Así que si lo buscan, ponen mitos impuestos en Google, lo van a encontrar. Perfecto. Vamos a linkear este video para que lo puedan también, para que la gente pueda acceder directamente, sería genial. Buenísimo. Sí, respecto del trabajo que venimos haciendo, Latindad, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, respecto de justicia fiscal y financiamiento educativo, para nosotros es un match, como decís vos, bastante revolucionario. Sobre todo porque la intención de generar este matrimonio viene de parte de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que es encontrar otra manera de generar una narrativa alrededor del financiamiento educativo que tiene que ver no solamente con cómo el Estado administra los pocos recursos que tiene, sino de, miren, hay más plata en otro lugar, hagamos lo imposible para traerla. Entonces ahí entra todo lo que estuvimos hablando, ¿no? De las grandes corporaciones, de los beneficios tributarios, de que si pagan más los que más tienen, descansamos más los que menos tenemos. Entonces me parece que la incorporación de la campaña latinoamericana a estos debates es esencial para entender que no es un problema de técnicos, que es un problema de gente que entiende todo sobre economía o es de burócratas. No, esto es un problema que nos atraviesa permanentemente. Y cuando un docente tiene un salario bajo, cuando vamos a una escuela y no hay una pizarra, cuando no hay tizas, cuando no hay borradores, cuando no hay un desayuno para los chicos y las chicas o una merienda, bueno, todo eso está vinculado con la falta de recursos. Y la falta de recursos se explica de alguna manera con un sistema tributario regresivo y con empresas que terminan defraudando a los estados a través de prácticas de evasión y de ilusión. Perfecto, Adrián, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Podríamos seguir conversando. Creo que debemos hacer una segunda parte, como te digo, sobre los mitos. Sería desarrollar uno por uno, sería una dinámica interesante de pronto, Adrián. Sí, claro. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás también en semanas ajetreadas. Y nada, esperemos que esta información pueda llegar a más gente de la manera más didáctica posible, que es la intención de este pequeño espacio. Y nada, muchas gracias, Adrián, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Andy, y un abrazo. Listo, muchas gracias.